Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por la presencia, también por la invitación. Es un gusto estar acá, compartiendo esta mesa con Juan Donato, que bueno, nos conocimos en persona recién ahora, yo a ella la conocía. Y también con Héctor, a quien bueno, le tengo un afecto particular por espacios compartidos de los cuales he aprendido y sigo aprendiendo. Así que bueno, es un gusto. Mi idea para esta presentación es empezar hablando de los márgenes y de los bordes con Wanda antes, y es arrancar por los márgenes. Arrancar por los bordes e ir llegando al asunto, ¿no? Por eso pensaba empezar, para la redundancia, por el nombre de las jornadas, ¿no? Son los cuerpos indóciles. Clínica y política del inconsciente. Y este panel en particular se llama La muerte en psicoanálisis. Entonces la idea era empezar por el binomio dócil e indócil. Dócil nos remite a instruido, sumiso, sometido, a aceptar sin objeciones y hasta con agrado lo que se ordena y manda, ¿no? Remite a lo que es fácil de educar. Obviamente que indócil es lo que no tiene docilidad. En función de esto, me remití a la invitación que me hicieron. Me escribió Lisandro y él me puso: hola estimado Jorge. Me hace la invitación formal y termina diciéndome: ¿podemos contar con tu presencia, Jorge querido? Empezó con estimado y termina con querido. Acá estoy, ¿no? ¿Cómo le iba a decir que no? Y él lo sabía. ¿Qué sabía? Tal vez sin darse cuenta. Un cuerpo dócil o indócil está en relación al lenguaje. Pablo Peusner, aprovecho también, bueno, él va a estar hoy a las 4 de la tarde hablando, así que me parece sumamente valioso si pueden escucharlo. Voy a citar varias cosas de él. Pablo lo sitúa de otra manera. Él dice que la dependencia no es fisiológica, es significante. Es el significante lo que motoriza este movimiento que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte. Y el psicoanálisis trabaja con las preguntas que se arman en este paréntesis. Paréntesis entre la vida y la muerte. Entonces ya tenemos la muerte, ¿no? Fíjense que llegamos a la muerte como lo que viene a cerrar el paréntesis. Vamos a tomar otra vía. Les voy proponiendo distintas vías para ir llegando como les dije. Nuevamente nos apoyamos en Pablo. Esta oposición dócil e indócil no está presente en el mundo animal, ¿no? Al decir de él o nuestro. Porque ahí existe la proporción brindada por el instinto. El instinto que va a funcionar como un manual, ¿no? Como un manual o como una programación ineludible. Entonces, esta oposición solo existe en el lenguaje, en tanto la crea el lenguaje, porque el lenguaje es desproporcionado. En función de esto, tenemos que decir que los animales no mueren, solamente el hombre muere. Por el lado de los animales, podemos plantear así que cesan de vivir. ¿Por qué? Porque lo natural en el hombre queda perdido y queda velado al mismo tiempo. ¿En qué sentido queda velado? Velado por expresiones que solemos usar cotidianamente. Por ejemplo, comí como un animal. Y no hay ningún animal que coma más allá de lo que necesita. Solo el hombre hace eso. Sí puede haber algún animal que lo haga, pero son los que están bajo el efecto del significante. Lacan lo llamó los dombrésticos, un neologismo entre hombre y doméstico. Pero bueno, el hombre sí puede comer más de lo que necesita. Entonces, un animal no puede ser ni dócil ni indócil, salvo que esté bajo el efecto del lenguaje o del significante, del mundo humano, diríamos. Y por eso arranqué por el mensaje con el que me cursaron la invitación. Bueno, entonces, así como no está en juego lo dócil ni lo indócil en el mundo animal, tampoco está la muerte como categoría simbólica. Por eso solo cesan de vivir. Otra vía, la política, está presente en el nombre de las jornadas. En un contexto de 1967, Lacan plantea que el inconsciente es la política. Esta frase descontextualizada no sabemos bien qué quiere decir. En ese contexto estaba la invasión a Vietnam y Lacan estaba trabajando el
escrito, la presentación de otro autor que era Berkler, si mal no recuerdo, que proponía que un modo de la regresión oral podría ser un deseo de ser rechazado, como una forma de masoquismo. Por su parte, Lacan va a plantear que el deseo de ser rechazado podría estar más en relación justamente a un modo de defensa ante la demanda del otro. Por eso sitúa que el inconsciente es la política y lo trabaja en relación a este contexto de invasión a Vietnam. Dice: se trata de convencer a cierta gente que está bien errada, de no querer ser admitida en los beneficios del capitalismo, que prefiere ser rechazada. Entonces, en este sentido y en este contexto, el deseo de ser rechazado es un modo de defensa ante un otro avasallante, ante la demanda de un otro avasallante. ¿Y qué tiene que ver esto con lo nuestro, no? Bueno, mi intención es que tratemos de pensar en qué ocasiones un cuerpo indócil puede ser leído como un modo de defensa ante un otro avasallante, ante la voracidad de un otro. Claro que es un planteo general, ¿no? Y que hay que ser muy cautos en esto, habrá que ver caso por caso, situación por situación, ¿no? O la particularidad de cada caso. No lo podemos tomar como una máxima universal. Pero sí se nos abre la vía para pensar que un cuerpo indócil puede ser un modo de defensa y de respuesta ante un otro. Queremos pensar por ahí un ejemplo más clínico, por así decir. Podríamos pensar la falta de erección en un hombre, ¿no? Podemos pensar que una persona quiere tener relaciones, entonces ¿qué hace? Emite señales, signos, mensajes en esa dirección. La otra persona también quiere tener relaciones. ¿Y cuál sería la respuesta dócil del cuerpo? Responder esos mensajes, ¿no? Quedar bajo el efecto de esos mensajes y lograr la erección. Pero no lo logra. En ese caso, tendremos que ver a qué está ligada la erección o la escena del acto, la escena fantasmática del acto sexual, que esa erección no es posible. Es un ejemplo muy tonto o coloquial, podríamos decir, pero al menos como para graficar e ir hilvanando ciertas cuestiones. Todavía no llegamos a lo que me interesaba llegar, ¿no? Es también a modo introductorio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Que el psicoanálisis trabaja en el paréntesis entre la vida y la muerte. Un cuerpo indócil puede implicar un modo de respuesta ante una demanda avasallante de un otro, y que solo el hombre muere en tanto está en lo simbólico. Y esto es lo que nos permite llegar al nombre de nuestro panel, la muerte en psicoanálisis. ¿Qué quiere decir la muerte en psicoanálisis? A mí me implica muchas lecturas. Puede implicar, por ejemplo, cómo afecta la muerte de un referente al psicoanálisis, ¿no? En estas jornadas hubo un panel sobre Luis Junípero, por ejemplo, ¿no? También podemos hacer teorías sobre qué es la muerte. Podemos plantearlo desde el psicoanálisis. Algo de esto diremos. Se podría también abordar desde sistemas filosóficos y religiosos, porque de la muerte se puede decir un montón de cosas en función de poder bordearlo. Por supuesto, en psicoanálisis el equivalente subjetivo de la muerte es la castración, ¿no? Y también podemos plantear qué implica una muerte en un psicoanálisis. Ven que ahí le hicimos un pequeño agregado, no en psicoanálisis, sino en un psicoanálisis. Y esto nos podría habilitar a una serie también de lecturas. Por ejemplo, desde Freud, lo decía antes el compañero, en función de duelo y melancolía, el trabajo del duelo. Freud ahí nos propone una versión de duelo ligada a quite de libido e investidura de un nuevo objeto, como si fuera un objeto sustituible, pero, al menos me gustaría hacer la aclaración, sustituible pero no sin restos, ¿no? Puesto que Caluche le critica mucho a Freud la cuestión del objeto sustituible como sin resto. Bueno, yo al menos no leo eso en Freud. Para mí hay sustitución, pero no es sin resto. Lectura que también se va a ver complejizada a partir de 1920, cuando empieza a introducir la cuestión identificatoria respecto del duelo. Antes estaba solo ligado a la identificación. Antes estaba solo ligado a la melancolía, la identificación como identificación fallida.
A partir del 21 y del 20 más puntualmente, Freud nos propone una lectura del duelo ligada a un proceso identificatorio como condición para la pérdida del objeto. Dice que una investidura de objeto es relevada por un proceso identificatorio. Entonces, la investidura de objeto es relevada por un proceso identificatorio, pero va a haber diferencias respecto de la melancolía, ¿no? ¿Qué diferencia? Que en el duelo ese proceso identificatorio va a ser reducido en un rasgo, el rasgo único, mientras que en la melancolía va a ser de una forma generalizada donde objeto y sujeto, por así decirlo, quedan confundidos o ensimismados. Freud lo dice más poético, ¿no? La sombra del objeto recae sobre el yo. También, en función de lo que implica una muerte en un psicoanálisis, podemos tomar la vertiente lacaniana, apoyándonos en el seminario 6, porque Lacan trabaja ya no el trabajo del duelo, sino la función del duelo, y cómo empieza a avanzar sobre una pregunta anterior a la de Freud, apoyándose en Freud. ¿Qué preguntas hace Lacan? ¿Cómo se construyen los objetos respecto de los que es posible hacer un duelo? Entonces empieza a trabajar toda la cuestión del duelo por el falo como constitutivo del lugar del objeto del deseo en el fantasma. Lugar a partir del cual después podrán alojarse otros objetos. Para Lacan, el duelo va a ser un acto que inscribe una falta y tiene un carácter estructurante o estructural, justamente porque arma un lugar. Entonces, Freud, trabajo del duelo, quite del libido el proceso identificatorio, y en Lacan, función estructurante y subjetivante. Plantea que el duelo instituye al sujeto como deseante, justamente por esto, por crear o por armar ese lugar a partir del cual después se va a poder alojar un objeto del deseo. Y que en caso de perderlo, habrá que hacer un duelo, ¿no? Bueno, todo esto porque llegamos a la muerte, al deseo y a lo simbólico de vuelta. Y quisiera empezar a hilvanar ciertos hilos sueltos. ¿Por qué? Porque solemos escuchar que en la muerte hay algo real, o que está lo real de la muerte, que se arma un agujero en lo real. Y en ocasiones creo que eso, planteado así, puede deslizar el asunto a poner el acento en lo real, dejando de lado lo simbólico. Si se arma un agujero en lo real, se arma en tanto lo simbólico lo delimita. Y Lacan, en la tercera, una pronunciación que él hace en 1974, arma un nudo y justamente él ubica la muerte en lo simbólico y paradójicamente ubica la vida en lo real. Entonces, en este sentido, lamentablemente, y perdón, tal vez no sea la mejor forma de arrancar un viernes, pero todos estamos muertos. Tal vez no lo sabemos. Pero también podemos plantear la cadena significante mata la cosa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la muerte física es un acontecimiento ineludible. Más tarde o más temprano acontece porque viene a cerrar el paréntesis. No estoy diciendo que sea algo esperable, algo agradable, no estoy diciendo eso. Pero la muerte física llega. Entonces se arma la muerte a partir de que se armó la vida o el nacimiento. ¿Queremos pensar que es una cagada? Sí, no hay problema, lo pensamos. Podemos plantearlo al modo también como lo decía Winnicott, no me acuerdo si era Winnicott ahora o Manoni, al modo renegatorio. Ya lo sé, pero aún así. Lo cual es necesario, ¿no? Ya sé que voy a morir, pero aún así vivo. Porque si nos quedamos en esta idea solamente, ¿no? Es un sufrimiento insoportable. Bueno, y acá es lo que me interesa situar con mayor énfasis, que la muerte pensada desde lo simbólico puede ser leída también en un análisis como la muerte del deseo, del movimiento desiderativo. Sin dejar de lado las otras lecturas, me interesa que podamos pensar la muerte en un psicoanálisis en tanto haber cedido en la defensa ante la demanda de un otro avasallante, lo cual implica justamente la muerte del deseo. No toda demanda es avasallante, algunas sí y aplastan, otras no. De hecho, parte de la vida es armar
y se estructuran por demandas, ¿no? Entonces, un cuerpo indócil puede ser un modo de defensa ante esto avasallante del otro. La muerte como simbólica del lado, la muerte como simbólica se inscribiría del lado de la desproporción. Por eso en los animales no hay muerte desiderativa, porque no hay deseo. Y por toda esta cuestión, el psicoanálisis mismo es desproporcionado. El psicoanálisis no apunta a la proporción, no apunta a la adaptación ni a la medida justa. ¿Por qué digo esto? Porque es común escuchar en los pacientes cuando van hablando y dicen, me pasé de un lado al otro, de un extremo al otro, entonces tengo que buscar la medida justa, tiene que haber grises, ¿no? Cuestiones así, que por supuesto son muy generales, pero tenemos que ser cautos en no tratar de buscar la proporción, porque la búsqueda de proporción va en la dirección contraria respecto del deseo, o puede irla, al menos en determinadas situaciones. Y esta tendencia a la proporción gracias. Mejor, suena mejor, 6, 7, 8. Esta tendencia a la proporción puede oficiar como refuerzo superyoico, fácilmente articulable a la promesa de felicidad en este contexto histórico y social. Por eso en un análisis no se trata de encontrar el bien, ¿no? Y no podemos ser garantes de la proporción. Esta proporción nos remite a la muerte desiderativa, como decíamos antes. El deseo va a ser un movimiento justamente que surge de la desproporción estructural en tanto nos habita el lenguaje, en tanto hablanteceres, y desfallece ante la búsqueda de proporción. Inclusive Lacan, en este contexto del seminario 7, del cual algo situamos, dijimos algo del 6 y algo del 7, opone el deseo a la ética tradicional y al servicio de los bienes. Entonces hay una oposición entre el deseo y el bien común y la lógica de los bienes. Llegando a una afirmación muy fuerte, donde plantea que de lo único que se puede ser culpable desde la perspectiva del análisis es en haber cedido al deseo, haber cedido en su deseo. Con lo cual, hacer las cosas en nombre del bien común, tomado hacia la ligera, está lejos de ponernos al abrigo de la neurosis y de la culpa. En esta perspectiva, el muerto, ¿cuál sería? El que renuncia al deseo. Podemos pensar también en las figuras del héroe tradicional, de la modernidad o del cristianismo. Miren cualquier película de superhéroe y van a ver cómo él o ella continuamente se pasa renunciando en función del bien de otro. Es un ideal muy noble desde lo social, pero es una cagada en lo subjetivo, dicho así, ¿no? Distinto al héroe de la tragedia, que es el que sitúa Lacan, ese que va hasta el fondo del asunto y que no cede en su deseo. No quiere decir que una cosa esté bien y otra esté mal, ¿no? Eso será cuestión de cada uno, pero sí al menos poder ubicarlo. También podríamos hacer una objeción a lo que estoy diciendo recién, porque podríamos decir que no es muerte del deseo, sino alteración de la función o falseamiento de la fórmula del fantasma, como Lacan lo plantea en su versión del sujeto. Yo no tendría nada que objetar ante ese planteo, porque no es una lectura contradictoria respecto de la que estamos planteando acá. Y de hecho, siempre, en tanto haya demanda, estructuralmente habrá un efecto deseo, porque el deseo surge a partir del orden de la demanda. Entonces, siempre que haya demanda, inevitablemente tenemos que poder pensar el deseo desde la perspectiva analítica. Bueno, y situamos la muerte como lo simbólico, porque lo simbólico por excelencia justamente es lo que inaugura el orden de la demanda. Entonces, si la muerte simbólica en psicoanálisis del deseo puede ser en función de un bien común, tenemos que ser cautos a la hora de proponer una articulación entre el psicoanálisis y, por ejemplo, la política. No porque no sea posible, pero al menos sí para no hacerlo a la ligera, al modo de que son complementarios y que uno suple lo del otro, porque responden a órdenes diversos. El psicoanálisis a la posición subjetiva
que podemos definirla como la posición respecto del lenguaje, y la política respecto al orden de lo social. Entonces, para ir finalizando, podríamos plantear que el bien común de todos puede funcionar como un ideal noble, válido y necesario, pero también puede funcionar como un obstáculo o un detenimiento respecto del deseo en la dirección de una curva. Bueno, hasta aquí era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Cedemos la palabra a Wanda Donato. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, va a ser ligeramente distinta la dirección de mi ponencia. Yo a mi ponencia le puse un nombre: Elegir la muerte. Es decir, que me tomé la atribución de andar por mis propios caminos más allá del título incluso de la mesa, ¿no? Elegir la muerte. Todas afirmaciones freudianas rigen cualquier aproximación al tema de la muerte desde la perspectiva psicoanalítica. La muerte no tiene representación, es la primera, donde es necesario ubicar las primeras diferenciaciones. Una cosa es que uno no pueda representarse en la conciencia un después de morir, y otra distinta, aunque relacionada, que no haya representación inconsciente de la muerte, porque a veces se confunden estas dos cosas. Es un tema interesante de seguir por qué y en qué sentido ninguna negatividad tiene lugar en lo inconsciente de la metapsicología freudiana. Esta falta de inscripción se repite, da lugar a exuberantes producciones culturales, religiosas, literarias, científicas, filosóficas, etc. Se habla muchísimo sobre la muerte. ¿O no? Esto es lo que voy a después seguir hablando. La otra afirmación de Freud, que rápidamente viene a nuestro encuentro, es que la muerte es solo una figura de castración. Esto, sabemos, ha abierto aguas entre psicoanalistas en algún momento y nos convoca a teorizaciones sobre la castración y la fortuna de la diferencia sexual. La muerte, en sus textos, también, en Freud, ¿no?, nos conduce al duelo y la melancolía, maneras de arreglarnos con la pérdida del otro, esas muertes que nos dejan en la intemperie de la ambivalencia, exiliados de esa parte de nosotros que se va con el difunto. Por supuesto está la vía que conduce a la cuestión de la pulsión de muerte, donde la palabra muerte se entiende como negatividad, vacío, ausencia, silencio, que la palabra pulsión además arrastra al odio, a la destrucción, la agresión, más allá de la agresividad especular. Regreso al inorgánico, reducción absoluta de toda tensión. La pulsión de muerte no es simple pulsión de morir. Me explico más adelante. Sin embargo, no es por estos lugares que me planteo un camino en este texto. Voy a redondar el ensayo freudiano, el tema de la elección de un cofrecillo de 1913. Tengamos en cuenta desde el comienzo que este escrito fue de la misma época que Materiales del cuento tradicional en los sueños y la predisposición a la neurosis obsesiva, contribución al problema de la elección de la neurosis. O sea que contextualmente hay una problemática que evidentemente a Freud lo convocaba en ese momento. Freud comienza contando su sorpresa frente a cierta escena del Mercader de Venecia de Shakespeare. Ya cuando Freud dice estar sorprendido, me parece que es una marca en ese texto del sujeto Freud en su escritura. Una marca importante, la sorpresa. Ante la pretensión de desposar a Porcia, tres pretendientes
deben elegir entre 3 cofrecillos, uno de oro, uno de plata y el último de plomo, que es el que contiene el retrato de la bella y por tanto el premio, desposar a Porcia. Basanio, el amado, y más pretendiente que amante, esto lo digo porque en realidad era más amado por Porcia, como aparece en la obra de Shakespeare, que él siendo amante de Porcia. Esto nos llevaría para otro lado, tal vez, para ciertas cuestiones del sujeto Shakespeare. Entonces decía, Basanio, triunfante, porque elige el cofrecillo justo, enumera razones forzadas, dice Freud, para su elección. No todo lo que brilla es oro, es la interpretación tradicional, porque él elige justamente el cofrecillo de plomo, que entre el oro y la plata pareciera ser mucho más menor, de menor importancia. Forzada, dice Freud, otra marca en el texto de Freud. A partir de aquí Freud va recogiendo en la Gesta Romanorum y en la Epopeya Nacional Estona el mismo motivo, la elección entre 3 cofres y el plomo como el portador de la fortuna. En todo el folclore va encontrando. Es una época donde los freudianos hacían este trabajo. De hecho, yo creo que después lo nombro, es Rank, uno de los que estaba justamente recopilando. Sí, pero también está La pesadilla de Jones, donde también recopila sobre el tema de la pesadilla todo el folclore. Bien, bueno. Entonces decíamos que encuentra la elección entre 3 cofres y el plomo como el portador de la fortuna. El mismo motivo, pero encuentra una inversión del motivo. No se trataría en realidad de la elección que hace una mujer entre 3 candidatos, dice Freud, sino que en realidad se trata de la elección de un hombre entre 3 cofrecillos mujeres. Esta idea de que el cofrecillo podía más bien simbolizar los genitales femeninos, por lo tanto, a las mujeres. Primera inversión que produce en el texto Freud. Sigue avanzando por los aportes de Otto Rank hacia otro drama de Shakespeare, El Rey Lear, donde un padre, decidido a adelantar su herencia, debe elegir entre sus 3 hijas. Cordelia, la menor, modesta como el plomo, dice Freud, debió ser la elegida, pero Lear se equivoca por el brillo y sonoridad de las otras hermanas. Se equivoca porque elige a las otras y en realidad esto trae la desgracia. Con la palidez y mudez con que se la adjetiva a la hermana menor, dice Freud, se nos va conduciendo a la figuración de la muerte. Freud sigue con cuentos de Grimm, los 2 hermanos, los 6 cisnes, para concluir que la tercera hermana es una muerta y por desplazamiento la muerte misma. Persigue ese rastro en la elección de Paris entre las 3 diosas. Cuando Paris también tiene que elegir entre Hera, Atenea y Afrodita. En la Cenicienta, donde la menor es la elegida. Y en Apuleyo, donde en el mito de Psique y Eros, Psique es la menor de las hermanas. Una cuestión, ¿no? Donde allí también tiene que ver con la muerte. Psique encuentra la muerte a partir de ser herida por el amor. Sigo. Nos recuerda entonces las 3 hermanas del destino, dice Freud. Las Moiras, las Parcas o Nornas, donde Atropos, una de ellas, nombra la muerte. De las repartidoras y tejedoras del destino, la tercera, inexorable, corta el hilo de la vida. Las horas, más antiguas divinidades de la naturaleza, son también las del tiempo cíclico de las estaciones en la inmutable repetición de lo igual en una secuencia y del orden natural, donde se expresa, dice Freud, en estas moiras, con su orden en la vida humana que desemboca en la sepultura. Quiero decir, orden de la naturaleza, orden de la vida humana, que
si bien van a tener puntos de contacto, evidentemente no son lo mismo. Las tres hiladoras, la quesis es lo azaroso, la cloto, la disposición fatal, congénita, y atropos, la muerte. Entonces, se trata de elegir la muerte. Y aquí nos encuentra con otra inversión, elegir lo que no podemos evitar, elegir allí donde no hay elección posible, dice Freud. Es claro que estamos muy lejos de las formulaciones kantianas de la libertad, donde la elección puede ser sin coacción alguna. Es decir, esta idea bastante común que tenemos de la libertad, que sería poder elegir entre una cosa y otra sin ningún tipo de coacción que nos trabara. Acá parece que se trata de otra cosa, de elegir lo que estamos obligados. Asoma Spinoza, diría Lacan, la piedra arrojada, que puede tener la ilusión de ser libre, o tener libre albedrío, al elegir su movimiento, pero es porque ignora el primer impulso externo. Es decir, creer que somos libres cuando en realidad algo nos está impulsando. Pero este primer impulso, para el panteísmo spinoziano, es inmanente en su conato, así se llama, en su esfuerzo, de perseverar en el ser. Incluso vale para la conciencia humana en Spinoza, ya que la esencia, es un atributo del ser infinito y no del ser individual. Retomo. Por eso diríamos que es libre de perseverar, la piedra es arrojada en su propio impulso, ya no externamente determinado. Esa es su potencia, que no se opone aristotélicamente al acto, sino que es un poder que se actualiza. Traduzco. El hombre, autoarrojado en la existencia, es potente para perseverar en su duración y libre para morir. Libre para actuar según su naturaleza, podríamos decir. Y aquí naturaleza habría que hacer muchas consideraciones porque obviamente no estoy hablando de lo natural como tal, como opuesto a lo humano. También asoma Kierkegaard, que entre esto y aquello, un libro, Kierkegaard, un filósofo danés, en la dificultad de decidir que él encuentra, si ustedes leen la obra de Kierkegaard, lo primero que surge a quien estudia psicoanálisis es que tenía una neurosis obsesiva bastante importante, pero su dificultad de decidir es algo que aparece en muchas de sus obras, pero él descubre que en realidad, a través de todo ese trabajo sobre la elección, de que en realidad cualquier elección finalmente resulta acertada. Y también tiene que ver con algo que está en el no. También asoma Nietzsche, quien dice en ese Homo sobre el amor al destino, el amor fati. Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati. El no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y aún menos disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino amarlo, amar lo que es una necesidad. Retornando a la lectura de Freud, este distingue además de la primera inversión dos sustituciones. La primera, en la que en los relatos la muerte además es sustituida por el amor. Se elige entre tres amores, cuando él dice lo que está en juego es la muerte, ¿no? Dice Freud. La muerte es sustituida por el amor, y en esa dirección nos recuerda que en las grandes divinidades maternas, engendradoras y aniquiladoras, se encuentra una identidad primordial. O una sustitución, la muerte por el amor. La segunda sustitución, sitúa Freud, es uno elige ahí donde en la realidad efectiva
obedece a la compulsión. La libre elección no es libre, dice Freud, so pena de engendrar toda clase de infortunios. Lear es un viejo moribundo, el rey Lear, ¿no?, de Shakespeare. Lear es un viejo moribundo y no solo debiera renunciar en vida a sus bienes, no solo no debiera renunciar en vida a sus bienes y derechos, yo agregaría sus responsabilidades, sino que se niega a renunciar al amor de una mujer y a reconciliarse con la necesidad de fenecer. Lear estaba cansado, era viejo, quería ya ceder sus bienes y elige entre las tres hijas. Ahí es donde, primer elemento, no se hace cargo de la responsabilidad sobre lo que a él lo compete. Y además, no elige en relación a la muerte, dice Freud. Justamente no elige a la hija de color plomo, a la hija callada y muda. La vida transcurrirá desde la mujer madre paridora, dice Freud, a través de la mujer compañera amada, hasta la mujer corrompedora, madre tierra, y será esta última la que calladamente lo acogerá en sus brazos. Segunda inversión marca Freud en la obra de Shakespeare, donde Lear, al final de la escena, lleva en brazos a Cordelia, su hija, que muere por esta mala elección de él, y no que la muerte lo lleva en brazos a él. Otra inversión. Si ustedes se fijan, el texto de Freud está lleno de torsiones, este artículo de Freud. Lee torsiones en los relatos, inversiones y sustituciones que velan todas estas torsiones, la única elección posible. Elegir la muerte en esta época parece verdaderamente utópico, a pesar de las muchas páginas filosóficas ocupadas en pensarla. Tres tabúes prevalecen: la vejez, la enfermedad y la muerte. La ciencia y la técnica, en guerra franca, parecen prometer el fin de las tres: no más muerte, no más vejez, no más enfermedad. La vejez se oculta y disimula. La enfermedad y la muerte aparecen siempre como evitables. De hecho, uno escucha que alguien fallece y siempre hay alguien que dice que se podría haber hecho algo para evitar esa muerte, como si siempre pudiera ser evitable la muerte. A su vez, con este tabú que tenemos de la muerte, donde cada vez se tarda menos en sacarse de encima a los cadáveres, donde prácticamente se cierran los velorios a una velocidad inusitada, donde no hay tiempo de ir a llorar, no hay tiempo de encontrarse con otros para llorar a quien falleció, donde se vuelve tabú mirar y tocar al muerto. Ya antes la gente besaba al que había muerto, pero ahora el cuerpo muerto es un rechazo que produce. Fíjense, tendrán ustedes experiencia de esto, de cómo incluso ahora se cierran los velorios y no se hace prácticamente velorio, se pasa rápidamente a otra cosa. Es interesante, esto no lo voy a desarrollar acá, pero para ponerlo en juego con justamente la dificultad que tienen al revés los que están de duelo de personas desaparecidas y no tienen el cuerpo para velar. Entonces, en un lado no hay cuerpo donde velar y una dificultad absoluta, y por el otro lado pareciera que hay una rapidez y velocidad que se imponen a hacer desaparecer el cuerpo. A su vez, en esta negación de la muerte y en este tabú sobre la muerte, hay una exhibición pornográfica, pornotanática, la llamo yo, de la muerte en la televisión, en los informativos, donde se muestran muertes terribles, sangrientas, situaciones espantosas, en una especie de espectacularización de la muerte, pero que esa espectacularización parece que nos deja fuera a nosotros de esa experiencia. Ahora bien,
Elegir la muerte, como dice Freud, esto que es necesario para no caer en el infortunio, no es sinónimo de suicidarse. Hume, un filósofo inglés de 1700 y pico, siglo XVIII, tiene un ensayo que se llama Sobre el suicidio. Él allí alerta contra el horror religioso respecto a quitarse la vida. Dice que el suicidio puede a menudo ser consistente con el interés y el deber para con nosotros mismos. Es algo que nadie puede cuestionar. Una vez que se admite que la edad, la enfermedad o la desgracia pueden convertir la vida en una carga y hacer de ella algo peor que la aniquilación, creo que ningún hombre ha renunciado a la vida si ésta merecía conservarse, dice Hume. Pero estas argumentaciones se alojan, esto que podríamos decir tiene que ver incluso con la eutanasia, ¿no? Una cuestión que también nos incumbe socialmente. Esto de si hay derecho efectivo a elegir la muerte, ¿no? En ese sentido. Pero estas argumentaciones se alojan en la elección de darse muerte y no en la aceptación de morir. Porque me parece que Freud no está hablando de elegir la muerte en el sentido del suicidio, sino de aceptar el morir. La cuestión del suicidio implica otra serie de reflexiones. No va de suyo una ley natural que determine el suicidio, pero hay una ley natural que encamina la vida hacia la muerte. Es posible encontrar razones o estructuras que den cuenta del suicidio, pero la razón de elegir aceptar la muerte se encuentra en su inexorabilidad. En Heidegger, la asunción del ser para la muerte implica una ética, una bifurcación entre la existencia auténtica y la inauténtica. Una elección del ser arrojado al mundo construye la charlatanería o, a diferencia, el modo temporal del proyecto. Asumir la muerte es asumir un proyecto de vida, dice Heidegger. Cosa que habría que darle muchas vueltas a esta idea de proyecto porque a veces se lo vuelve muy banal y que no es la idea, me parece, existente en Heidegger. Sin embargo, la charlatanería, el hablar como si la muerte no estuviera allí esperándonos, es una manera también de banalizar la existencia. Blanchot va en otra dirección. Blanchot es un crítico literario y filósofo francés. Por su parte, propone a lo largo de varios de sus libros una idea de impotencia de la muerte que traza en la relación de esta con la escritura. Una pasividad que señala la total ausencia de dominio sobre la muerte y sobre la escritura. Más que la potencia espinociana de elegir lo necesario, morir es para Blanchot un dejarse ir a ese espacio de imposibilidad, entregarse al morir, entregarse a escribir en ese juego del lenguaje sin voluntad de poder. Es que el fondo del lenguaje, escribe Blanchot con evidentes ecos hegelianos, es la muerte. Yo no me voy a detener en que, justamente en la lucha por el reconocimiento, que es una lucha a muerte. La dialéctica del amo y el esclavo, muy utilizada por Lacan en el seminario 11. Ya voy. No se trata, por supuesto, de que mi lenguaje mate a nadie, dice Blanchot. Y sin embargo, cuando digo esta mujer, la muerte real está presente y ha sido anunciada en mi lenguaje significa que esta persona que está aquí ahora mismo puede ser separada de sí misma, desligada de su existencia y de su presencia, y repentinamente arrojada a una nada en la que no hay existencia ni presencia. Mi lenguaje, dice Blanchot, esencialmente significa la posibilidad de esta destrucción. Es una alusión poderosa y constante a este evento. Mi lenguaje no mata a nadie, pero si esta mujer no fuera realmente capaz de morir,
Si no estuviera amenazada por la muerte en cada momento de su vida, atada y unida a la muerte por su vínculo esencial, yo no sería capaz de llevar a cabo esa negación ideal, ese asesinato diferido, que es lo que mi lenguaje es. Este es un libro de Blanchot que se llama La literatura y el derecho a la muerte. Blanchot lee cómo Kafka se entrega a su disolución en la literatura para anclar algo de su ego en sus diarios. Cuestión interesante esta que analiza Blanchot, porque el ego allí está relacionado con los diarios y no con la escritura de Kafka, que aparece más en relación a la disolución. Esto lo digo porque es muy conocida el análisis lacaniano sobre Joyce respecto a su ego anudado en su trabajo. Bueno, entonces decía, Blanchot lee a Kafka de otra manera, una disolución en la literatura y anclar algo del ego en sus diarios que hace Kafka. Trabajo no de dominar la muerte, sino de dejarse dominar por ella. Creo que no se trata en estos casos de la melancolía literaria en sus diversas vertientes, por ejemplo, la fascinación romántica por la muerte o psicopatológica en la sombra de los objetos, sino del gasto inútil de la disolución del yo. Morir por algo es todavía una potencia. Acá se trata de aceptar la disolución. Roger Caillois, en El mito y el hombre, reflexiona sobre el mimetismo animal para enfatizar una función más allá de lo defensivo u ofensivo en muchos casos. Los animales que se mimetizan con una hoja y que todos creemos que es para defenderse o para posibilitar atacar. Él encuentra que en muchos casos no sirve ni para lo uno ni para lo otro el mimetismo. El animal imita lo inorgánico en un lujo y despilfarro, un gasto que la vida pone al servicio de la muerte. Su ornato y camuflaje jugados a desaparecer, a volverse invisible. Severo Sarduy, en el ensayo La simulación, que está en un libro muy interesante que se llama Ensayos generales sobre el barroco, pone en consonancia el brillo, reflejos, colores y maquillaje de los travestis con la mímesis de los insectos. Escribe, ya termino, el animal travesti no busca una apariencia amable para atraer ni una apariencia desagradable para disuadir, sino una incorporación de la fijeza para desaparecer, dice Sarduy, que por cierto era gay. Estos excesos de las máscaras, escribe, el animal travesti no busca una apariencia amable para atraer, eso. Estos excesos de las máscaras a veces nos hablan en la intimidad de un análisis convocado por una política del cuerpo lejana de la ruidosa biopolítica. Elegir la muerte nos confiere potencia, o es la actualización sistemática de una impotencia singular. ¿Qué elige verdaderamente Antígona cuando decide enterrar a su hermano contra la extrema ley impuesta por Creonte? No muere por el hermano, ya que éste ya está muerto. Elige la muerte en la sepultura de su hermano. Entre dos muertes, dice en múltiples sentidos Lacan. Al tomar la palabra, elegimos la muerte. Y las inversiones y sustituciones con que vestimos el cadáver solo son nuestros bellos relatos. Gracias, Wanda. Hacemos la palabra a Héctor. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer la invitación a este panel de estas jornadas y bueno, y a ustedes la presencia y las ganas de escuchar sobre la muerte. Bueno, inicialmente ante la invitación sentí un poco de escozor. Y traté de situar el marco en el cual podía responder a esta convocatoria y traté de situarme específicamente, digamos, el título, es decir, la muerte del psicoanálisis. Entendida, en mi caso, ¿no?, la muerte del psicoanálisis como discurso. Voy a empezar entonces por ahí. El psicoanálisis es un discurso. Y para brevemente situar en qué consiste la idea de que el psicoanálisis es un discurso, voy a partir de el hecho de que tanto que seres hablantes es el lenguaje lo que
reunamos, y hay distintas formas de reunirnos. El discurso, que Lacan define como el lazo social, es un tipo de reunión, ¿no? Es una forma de reunión que concierne a nosotros como seres hablantes. En este caso existen muchos discursos, por esta misma razón, y Lacan ubica inicialmente un discurso que se llama discurso del amo, es el discurso del dominio. El discurso del amo tiene como fin que todas las cosas marchen, que todo marche sin dificultades. En verdad, el discurso del amo, Lacan es el discurso del amo antiguo, no es un discurso verdaderamente vigente hoy, porque ha habido cierta transformación, ¿no?, según las épocas, y lo que ha tomado el lugar del poder ha sido, dice Lacan, el saber. En el caso de que el saber va al lugar del poder, de la comandancia del discurso, el discurso amo se convierte, se transforma en discurso del universitario, que es algo que efectivamente nos concierne. Bien, también ese discurso, el discurso del universitario, retoma la consigna del amo, que el fin es que todo marche sin dificultades. Pero como sabemos, las cosas no son tan sencillas y hay dificultades. Y las cosas suele ocurrir, y ocurre frecuentemente, que las cosas no marchan como el amo pretende. Ahí es donde aparece el psicoanálisis. El psicoanálisis como discurso aparece en relación a que las cosas no marchan como el amo pretende. Queda abierta la pregunta si esto significa que el psicoanálisis está allí y aparece allí para que las cosas marchen. Evidentemente no es la idea, porque si el psicoanálisis estuviera para que las cosas marchen, el psicoanálisis se convertiría en un discurso del amo. Con lo cual el psicoanálisis está para otra cosa. Eso es algo que estamos discutiendo permanentemente, para que esté el psicoanálisis. Bien, el tema entonces es ese, ¿no? El psicoanálisis como discurso es un discurso que surge en función de que las cosas no marchan como el amo pretende. Cuando fui convocado con este tema, dije, bueno, el psicoanálisis como discurso, ¿qué es la muerte del psicoanálisis? Y en verdad no encontré qué es la muerte del psicoanálisis. No encuentro, voy a hacer algunas articulaciones siguiendo a Lacan, por supuesto, pero en verdad no encuentro fácilmente qué es la muerte del psicoanálisis. Inicialmente pensé en la pulsión de muerte de Freud, ¿no? Parece que es un poco natural, ¿no? Muerte del psicoanálisis, pulsión de muerte. Y en verdad, encuentro que la pulsión de muerte tiene poco que ver con la muerte, ¿no? Y esto, en una lectura que Lacan hace de Freud, y no solamente de los inicios, en los inicios, especialmente a la altura del seminario 2, Lacan va a dar a la pulsión de muerte nombre que considera, si se quiere, excesivo, nombre que Freud coloca, pero que Lacan considera excesivo, ¿no? Le va a dar a la pulsión de muerte la función de que es justamente la exigencia simbólica del inconsciente. No consiste más que en eso, la pulsión de muerte para Lacan, inicialmente a la altura del seminario 2, ¿no? Les leo rápidamente una cita para confirmar esto y para que ustedes vean que esto está en el texto de Lacan, ¿no? Dice Lacan: el orden simbólico es rechazado del orden dividinal, que incluye todo el dominio de lo imaginario, comprendida la estructura del yo. Y el instinto de muerte no es sino la máscara del orden simbólico, en tanto que, Freud lo escribe, está mudo. Es decir, en tanto que no se ha realizado, es el inconsciente en tanto que no realizado. Mientras el reconocimiento simbólico no se haya establecido por definición, el orden simbólico está mudo. Al orden simbólico, a la vez, no siendo e insistiendo en ser, apunta Freud cuando nos habla del instinto de muerte como lo más fundamental. Un orden simbólico naciendo, viniendo, insistiendo en ser realizado. Y no solamente esta es la interpretación de Lacan al principio de su enseñanza, sino que en una conferencia en Louvain, en 1972, ¿no?, va a articular el más allá del principio del placer como aquello que falla, a fin de cuentas dice no es más que esto, y es de aquello de lo que se ocupa el analista, aquello que falla. Y en este sentido lo diferencia de ningún tipo de especulación, de retorno de la vida a la muerte, ¿no?, o algo de ese tipo, sino es la demanda que insiste, ¿no?
Es la demanda que se repite, la demanda indetenible. De eso se ocupa el analista y eso, Lacan dice, eso viene del más allá del principio del placer. Es decir, que tampoco encuentro que está articulada la cuestión de la muerte, ¿no?, en lo que Freud decidió llamar pulsión de muerte. De la muerte sabemos poco y nada. Sabemos poco y nada. Y el asunto es que sí, hablamos, como se ha visto en las exposiciones anteriores, hablamos mucho de la muerte. La muerte nos hace hablar. Y encontré al mismo tiempo, en una argumentación que Lacan mismo lleva adelante, que de alguna manera intentamos captar la muerte de distintas formas y un punto en el cual resulta tradicionalmente en Occidente que captamos la muerte es el silogismo aristotélico por todos conocidos: todos los hombres son mortales, ¿no? El silogismo bastante conocido es: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Lógica filosófica que Lacan dice se convierte en una coartada del discurso del amo. O sea que Lacan va a interrogar el silogismo, va a interrogar esta lógica filosófica, y cuando la interrogue, lo que va a realizar inicialmente es una crítica del universal, ¿no? Va a partir de criticar ese todos los hombres son mortales. Es interesante entender que, bueno, no fue Aristóteles el que incluyó a Sócrates en el silogismo, fue posteriormente, y el silogismo se hizo clásico y tradicional con el nombre de Sócrates. Porque es interesante preguntar, por ejemplo, si verdaderamente podemos sostener que Sócrates es mortal, ¿no? ¿Qué tipo de muerte, ¿no?, le concierne a Sócrates, ¿no? Sócrates, en todo caso, como individuo, ha demostrado tener una relación muy particular con la muerte, ¿no? Como es relativamente conocido, Sócrates es condenado y le dan la opción, ¿no?, o el exilio o la cicuta. Y Sócrates elige la cicuta, ¿no?, elige la muerte. ¿Y por qué Sócrates elige la muerte? ¿No? Sócrates elige la muerte para trascenderla, podríamos decir así, ¿no?, para no morir. ¿Por qué Sócrates, podemos decir, elige la muerte para no morir? Porque, como interpreta Lacan dice que la muerte de Sócrates, la elección de Sócrates, ¿no?, que realiza cuando elige la muerte, eso se convierte en el acting out de su vida. El acting out, ¿no?, es una figura analítica que podría traducirse como la mostración, la demostración. Es decir, que Sócrates, con su muerte, ¿cierto?, demuestra o muestra su vida, ¿no? Es interesante esa interpretación que Lacan hace. Bueno, en términos de la crítica al universal, y ahora, como el discurso lacaniano todos sabemos, es un poquito a veces difícil de descifrar, voy a introducir lo que Lacan introduce como crítica del universal. Lacan critica el universal, reformula la lógica de alguna manera a partir de la sensuación. Yo no voy a entrar en ese terreno hoy, pero sí, en esta crítica del universal, lo que ocurre es que Lacan establece, si se quiere, o interpreta, de que todo universal se reduce a lo posible, ¿no? En la lógica modal, si se quiere, ¿no?, necesario, posible, imposible, contingente, el universal cae dentro de lo posible. Y si todos los hombres son mortales, entonces la muerte cae dentro de lo posible. Eso es interesante. La muerte dentro de lo universal cae dentro de lo posible. Esto ha llevado a Lacan decir en una conferencia en Louvain en 1972 que la muerte es el dominio de la fe. Es decir, que lo único que nos cabe respecto de la muerte es creer en ella. Es la forma, dice Lacan, de soportar la vida que tenemos. Creer que nos vamos a morir. No podemos saber si nos vamos a morir, no podemos estar seguros de que nos vamos a morir. No, la muerte no es algo seguro, dice Lacan, es un acto de fe.
Con lo cual Lacan pone a la muerte en el terreno de la religión. Decir que la muerte es del dominio de la fe es poner a la muerte en el terreno de la religión. En la misma línea, podemos decir así, de la interrogación que hace Lacan del universal, de la crítica que hace Lacan del universal, va a situar lo que llama la verdad de la muerte en diferentes discursos. Por eso que era necesario que inicialmente yo introduciera el tema del discurso, ¿no? Entonces dice Lacan, por ejemplo, estamos en la época de la ciencia, ¿no? En la época del discurso científico. ¿Y qué es la muerte en el discurso científico? ¿Cuál es la verdad de la muerte en el discurso científico? El cálculo de probabilidades. Llegado a cierta época se logró establecer, ¿no?, un cálculo sobre aquello que no había ocurrido aún y que no se sabía cuándo podía ocurrir, ¿no? A diferencia de toda la ciencia de la física y la astronomía, donde se podía predecir el curso de los astros y donde se iba a encontrar un planeta, cada planeta en cada momento del futuro, cuando iba a haber un eclipse, por ejemplo, o no. De pronto se logró, ¿no?, y algunos otros, arribar a lo que se llama cálculo de probabilidades, es decir, no se sabe cuándo uno se va a morir, pero se puede hacer un cálculo probabilístico en función de grupos humanos, ¿no? Y de esa manera se puede calcular algo respecto de la muerte. ¿Qué es lo que esta intervención del discurso científico dejó en manos del mercado? Bueno, la posibilidad de que nos vendan seguros de vida. Como se puede hacer un cálculo sobre la probabilidad de la muerte, entonces nos llaman por teléfono a mí insistentemente, entonces por mi edad a lo mejor, y me quieren vender un seguro de vida, ¿no? Cosa que rechazo desde hace muchos años, férreamente, porque como dice Lacan, un seguro de vida es un seguro de muerte. Mucha gente rechaza comprar un seguro de vida y Lacan dice que esto es porque en verdad esperamos otra verdad de la muerte que la que la ciencia nos quiere vender. Bueno, quiere decir que otras verdades de la muerte surgen en función de otros discursos. Entonces, por ejemplo, como explica Lacan, y decía Wanda, ¿no?, en el discurso del amo, ¿no?, la verdad de la muerte surge de este discurso hegeliano, en donde inicialmente en la historia se enfrentan dos autoconciencias, se confrontan dos autoconciencias y, bueno, lo que se pone en riesgo es la vida, pero ninguna de las dos muere. El amo arriesga la vida y eso lo convierte en amo, y el esclavo no arriesga la vida y eso lo convierte en esclavo. Es decir, que la verdad de la muerte en el discurso amo es arriesgar la vida. Y en el discurso universitario, esto se transforma en lo que Lacan llama la memoria eterna del saber. Ustedes saben que nosotros acá, en el trabajo que hacemos, nos apoyamos en los textos, en la letra de los textos. Y a través de los textos, que se convierten en esta memoria eterna del saber, nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con personas que ya no están. Es decir, con muertos, ¿no? Lacan ha muerto, Freud ha muerto, sin embargo leemos a Freud, leemos a Lacan. No podemos dialogar con ellos, lamentablemente, pero sí podemos leerlos. Y cuando lo leemos, nosotros estamos recuperando algo que tiene que ver con esto que Lacan sitúa como eternidad del saber a propósito del discurso universitario. Pero como decía antes, hay un último discurso en llegar, y es el discurso del psicoanálisis, que debería entregarnos, podríamos decir así, otra verdad de la muerte que la de los otros discursos. Es decir, un discurso que efectivamente interroga los discursos anteriores, los discursos existentes, como es el caso del discurso del psicoanálisis. ¿Y qué es la muerte en el discurso del psicoanálisis? Lacan dice que en la interrogación de estos otros discursos, se viene el discurso de Freud, y para este discurso dice, la muerte es el amor. Verdad enigmática de la muerte. Poner en relación el amor y la muerte, ¿no? Bueno, un poco,
Yo también voy a hacer referencia al texto de Freud, la edición de los tres cofres, que Wanda describió admirablemente, así que voy a tratar de ser rápido, solamente puntual lo que quiero destacar para no abundar. Pero también es cierto, dice Lacan, que el amor no queda fuera del cálculo de probabilidades, ¿no? Al igual que la muerte, podríamos decir así, el amor no queda fuera del cálculo de probabilidades. La diferencia es que las probabilidades en cuanto al amor son ínfimas. Por eso, dice Lacan, no hay seguro de amor. Nunca nos intentaron vender eso, ¿no? Que ahí sí tal vez compraríamos, ¿no? Pero Lacan dice que no hay seguro de amor. ¿Por qué dice no hay seguro de amor? Aparte de que las probabilidades son ínfimas, dice porque seguro de amor es también un seguro de odio. Es lo que descubre Freud, ¿no? Que no hay amor sin odio, ¿no? La ambivalencia, ¿no? La odio-enamoración. Es decir, que allí amor y odio funcionan como las dos caras de la misma moneda, o las dos caras, si quieren, de la banda de Moebius, ¿sí? Y eso es algo importante porque es algo que solo se ha descubierto a partir de Freud. He revisado muchos comentarios sobre este pasaje de Lacan, de hacer pasar la muerte por distintos discursos, el del amo, el discurso científico, el del universitario, y para terminar concluyendo que en el psicoanálisis la muerte es el amor. Y ninguno de los comentaristas, puedo nombrar Fierens, Alush y otra lista un poco más extensa, ninguno de los comentaristas define nada de que por qué y qué significa que la muerte es el amor. Creo que debe haber más explicaciones que las que yo encontré como Wanda, si se quiere, en el texto de Freud, el motivo de la elección del cofre. Me parece que es una explicación parcial de que por qué la muerte es el amor. Que la muerte sea el amor, y en eso coincido con algún comentarista de los que nombré recién, que efectivamente no explica por qué o no explica qué entiende por esto que Lacan dice, pero sí aclara, y yo estoy de acuerdo con esto, de que no vale lo inverso, ¿no? Que si la muerte es el amor, no es que el amor sea la muerte, que tiene otro sentido, evidentemente, ¿no? De orientación, no es lo mismo ir de la muerte al amor que ir del amor al amor. Bueno, encontré al menos en el motivo de la elección del cofre una explicación que ya de alguna manera tomó Wanda, recorriendo mucho más que lo que yo voy a hacer el texto para abreviar y para que podamos charlar, me parece más interesante eso, en donde, ¿no? ese tercer cofre, símbolo femenino, dice Freud, ¿no es cierto? El plomo, menos chillón que el oro y la plata, mudo, pálido, silencioso. Ese es el cofre que se elige porque es el cofre del amor, ¿no? Es el cofre en donde justamente por una inversión que produce Freud, como decía Wanda, pero que porque eso tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Porque justamente Freud aplica, si se quiere, en este texto que recomiendo encarecidamente que lo lean para disfrutarlo. Es un texto de los de Freud, tal vez es un texto magnífico, ¿no? No sé si lo conocen, yo en general lo recomiendo a los estudiantes y en general es poco conocido. Se llama El motivo de la elección del cofre o de los cofrecillos. Es una belleza, dice Lacan en psicoanálisis cibernética, es una conferencia durante el seminario 2, dice Lacan que, porque menciona este texto, dice Lacan que Freud tiene un sentido del sentido inigualable, ¿no? Capta, ¿no? Por eso él puede leer este relato histórico y ancestral, porque esto no se sabe ni siquiera cuándo empezó este relato de los cofres, es decir, que se va repitiendo como ve Freud en distintas situaciones culturales occidentales. Dice Lacan, tiene un sentido del sentido inigualable. Freud tenía una capacidad de percibir y de dar cuenta de la función simbólica, que es lo que encuentra, ¿no?
de la función simbólica que nosotros hoy llamamos con Lacan función del significante, ¿no? Esa función simbólica que le permitía leer de esta manera distintos productos culturales, porque Freud, ¿qué hacía? ¿Y qué dice en el texto? Justamente le aplica la técnica de interpretación de los sueños. Así es como lee este relato. Justamente, ¿cierto? Ahí es donde se produce, ¿no? Se procede por inversiones, ¿no? En donde, bueno, está la de Cordelia, de Reveal, está la de París, que decía también que no quiere existir, que decía Wanda, ¿no? Y justamente, ¿no es cierto? Leo un pedazo, una cita, en realidad es solo un comentario del texto de Freud, dice: cuando el hombre descubre que está sometido a la ley inmutable de la muerte, ¿no? Que se lee en la creación mitológica de las Moiras, por ejemplo, ¿no? La que teje el hilo y hilas y la que corta el hilo, digamos, algo del hombre se revela contra esto. Entonces sustituye en su fantasía la diosa de la muerte por la diosa del amor o figuras equiparables, ¿no? Esa es Cordelia, ese es Porcia, ¿no? Mujeres bellas, inigualables, relucientes, ¿no? Parece todo lo contrario del plomo, ¿no? A pesar de que detrás de las mujeres, ¿no? Lo que está en juego es la muerte. Bueno, nada más, así podemos charlar.